Buenas todo el mundo, damos comienzo al segundo episodio de Todo por Hacer. A mi diestra, como ya es tradicional, diría, se encuentra el licenciado, sociólogo, profesor de la especialización en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y otras muchas cosas, don Gabriel Puricelli. Buenas noches. Buenas noches, Conrado. Tu tarjeta debe ser horrible, debe ser un rollo, así un pergamino. No, por suerte no se usa más la tarjeta, ¿no? ¿Cómo que no? ¿No? Es todo QR. Bien, es todo QR. Todo Linktree. Una tarjeta con el QR. Bueno, y a mi siniestra, el invitado de hoy a la noche, él es abogado, laboralista. No, laboralista. No, pero estoy leyendo otra cosa. Pero me hicieron un quilombo, perdón, rebobinemos. Acá. Lo que pasa es que yo me estuve anotando otras cosas. ¿Dónde lo tenemos ahora? Abajo a la derecha. Acá, muchas gracias. Él es fiscal nacional de investigaciones administrativas. Fue. Diputado nacional también fue. Es actualmente director ejecutivo de InProject Argentina, una ONG que se dedica a sacar de la cárcel a personas injustamente encarceladas o algo por el estilo, ¿verdad? Eso, sí. Bien. Así que buenas noches. El tema de hoy es el trabajo. Nos olvidamos del nombre, que era lo más importante. Claro, yo dije, estoy bárbaro. ¿Y cómo venimos? Preséntelo, por favor. Manuel Garrido. Señor, no, el doctor Manuel Garrido sería. Bueno, claro. ¿No? Ellos abusan de eso. Sí, bueno. Pero no. el Boga Garrido. Bueno. Vamos a estar hablando hoy a lo largo del programa de una serie de temas: la corrupción, la casta, el mal llamado Libra Gate, porque Gate son casos que no se entiende bien qué pasó, ¿no? Esto no es un Libra Gate, esto es un Libra Curro abierto a todo derecho. Vamos a hablar por el 1 de mayo del trabajo, y también vamos a hablar de la Feria del Libro y del trabajo. Hay una cosa que no sé, capaz que vos la sabías, Manuel: la etimología de la palabra trabajo viene de tripalium. El tripalium era un elemento de tortura parecido a la cruz en la que crucificaron a Jesús, pero es, digamos, un palo vertical y una X, ¿no? Sería como una especie de asterisco, pero que le falta la horizontal. Entonces, donde a un tipo lo agarraban de los brazos, las piernas, y de ahí, en varios idiomas, la palabra trabajo viene ahí, tal vez por asociarlo con el esfuerzo, con el sacrificio, una cosa bastante fea, ¿no? Porque el trabajo no necesariamente tiene que ser una cosa así, aunque si bien siempre se dice, si el trabajo fuera bueno no tendrían que pagarte, o hay gente que es capaz de cualquier cosa, hay gente que es capaz de cualquier cosa por guita, hasta de trabajar. Pero bueno, vamos a hablar entonces del trabajo. Bueno, el 1 de mayo todos sabemos que se conmemora una de las tantas luchas iniciales del movimiento obrero, muy particularmente un incendio que ocurrió en Chicago, del cual se hizo responsables a algunos activistas sindicales enrolados en el anarquismo, que fueron acusados injustamente de esto, algunos de ellos condenados a la horca, otros condenados a extensas penas de prisión, hasta que algunos de ellos fueron indultados por el gobernador de Illinois, el estado donde se encuentra Chicago. Esta fecha se recuerda todos los años porque esa es una de las luchas simbólicas de lo que fue el esfuerzo de autoorganización inicial de los trabajadores en sindicatos, en partidos obreros, que encontró una resistencia patronal y del Estado que terminó con el martirio de muchos hombres pioneros del movimiento obrero. Y eso es lo que se conmemora hoy. Una conmemoración que curiosamente es internacional, pero un día que no es feriado en todos los países del mundo. Hay países del mundo que, por considerar esta una fecha del calendario rojo, del calendario comunista, no tienen feriado el 1 de mayo. Usted podrá adivinar, arquitecto, cuál es uno de esos países al menos. Pero no des ideas. Pero efectivamente en los Estados Unidos, en Canadá. No es feriado. Hay otro día que se conmemora el trabajo, pero no bajo esta clave de conmemoración de la lucha de los trabajadores, sino como un reconocimiento a una actividad humana, y no
a la actividad humana fundamental, la actividad que crea valor, la actividad que hace al hombre esencialmente distinto de otras especies. Así que eso es lo que en el día de mañana se conmemorará, porque efectivamente no es una ocasión de festejo, sino que es una conmemoración y una jornada de lucha en el mundo entero. Hoy en la Argentina tuvimos la marcha de la CGT, yo tuve ocasión de estar un rato por allí, una marcha que arrancó frente al Ministerio de Desarrollo Social hacia el Monumento al Trabajo, que queda enfrente de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y fue una marcha muy, muy concurrida. Bien. Ahí tenés un buen ejemplo de personas condenadas indebidamente, los mártires de Chicago. Así es. Claro. Y nada más ni nada menos que a la pena de muerte, varios de ellos. Así es. Vos sabés que... Perdón, ¿en qué año fue lo de Chicago? 1886. 86, claro. Yo tuve... Perdón, porque estaba asociando, fue 40 años, menos de 40, 30 y pico años antes de lo de la Patagonia acá, que fue una cosa muy parecida. Exacto, Bien. porque bueno, efectivamente lo decíamos recién, se conmemora un hecho particular, pero no es el único hecho claro. de sangre que donde la represión estatal o de las patronales terminó con la vida de trabajadores. Yo tuve ocasión de ir a rendirles un homenaje muy personal a los mártires de Chicago, porque en agosto estuve en el cementerio donde están enterrados, en las afueras de Chicago. Hay un muy bonito monumento en el lugar donde ocurrió el incendio del cual se los acusó injustamente y que llevó a esta condena. Y lo que me sorprendió muchísimo y realmente me resultó conmovedor en el cementerio donde están los mártires de Chicago es que hay prácticamente 2 hectáreas completas del cementerio de dirigentes sindicales estadounidenses del último siglo. Que piden ser enterrados ahí, digamos. Efectivamente. No solo dirigentes sindicales, que son la mayoría, sino también algunas de las más importantes dirigentes feministas del feminismo del siglo XIX, que también están ahí enterradas muy cerquita del monumento que conmemora a los mártires y que tiene, entre distintas placas que lo adornan, tiene una con el discurso del gobernador de Illinois que indultó a algunos de ellos y que reconoce la injusticia que se cometió con ellos. Pero la verdad que es una visita que al que tenga la oportunidad la recomiendo mucho, no solo por el homenaje que merecen los mártires de Chicago, sino por lo que dice de un momento fundacional del movimiento obrero internacional, porque aunque los que están enterrados ahí son dirigentes sindicales que actuaron en Estados Unidos, basta recorrer las lápidas para darse cuenta de que es un cementerio de trabajadores y de inmigrantes. Está lleno de apellidos polacos, apellidos alemanes, apellidos irlandeses. Es un cementerio multiconfesional y esas 2-3 hectáreas de dirigentes sindicales se destacan del resto porque no hay símbolos religiosos. Como mucho, en algunas de las tumbas hay estrellas de 5 puntas, insignias de los sindicatos y en algunos casos los instrumentos que definen a la masonería. Pero realmente es una experiencia muy impactante y bueno, vale el recuerdo, por supuesto, en esta víspera del 1 de mayo de esos mártires. ¿Y cómo está la situación del trabajo en la República Argentina? Está complicada, ¿no? O sea, digamos, las políticas que vienen implementándose son claramente contrarias al trabajo y a la remuneración. O sea, tanto lo que tiene que ver con la ocupación como con las políticas salariales, ¿no? Claro. Bueno, no le vamos a robar tema al último bloque donde van a estar los especialistas. Vienen los abogados laboralistas. Pero vienen los laboralistas. Pero a mí me gustaría hacer vincular esto que estamos charlando inicialmente sobre el 1 de mayo con las formas espurias que existen para apropiarse del trabajo ajeno. Que no son solo las formas que tienen que ver con la explotación capitalista y la apropiación
de la plusvalía, como decían los clásicos, como decía el gran filósofo alemán de Treveris, sino que también hay mecanismos, como decía, espurios, que significan una apropiación del trabajo colectivo y que se traducen en conductas corruptas en muchas esferas de la vida social y muchas veces en malversación de fondos en el Estado. Entonces, parece que es interesante la oportunidad que tenemos hoy de charlar con Manuel de los temas sobre los que ha trabajado y los temas que ha combatido en distintas funciones durante su vida, pero vinculándolo también con la cuestión del trabajo, ¿no? Porque la corrupción tiene ese significado hondo también, ¿no? No solo de alterar el contrato social por el cual se le entrega la representación a determinadas personas para que lleven adelante una tarea de provisión de bienes públicos, etcétera, sino que esa gestión, cuando no se hace con apego a la ley, significa en buena medida una apropiación ilegítima del trabajo de otros, ¿no? Bueno, la corrupción, digamos, los niveles altos de corrupción a los que más perjudican es a los que menos recursos tienen, básicamente porque hay una afectación de las políticas sociales, es plata que desaparece y obviamente perjudica más a los que menos tienen. Entonces, si vos estabas hablando del ejemplo del Tripalium, o sea, hay un montón de gente cargando la cruz para que después esa guita desaparezca, y no vuelva a la gente que la produce. Estamos hablando de capital social que se evapora. No se evapora, va a parar a donde no debe. A otras arcas. Exactamente. Entonces, sí, este es un tema que por ahí se ve poco, porque por lo general el tema de la corrupción se ve como una preocupación en el discurso de la derecha, porque la derecha acá en Argentina se apropió del tema del discurso de la corrupción y lo usa muchas veces como un artefacto para cuestionar o para mellar gobiernos democráticos. Pero bueno, hay toda por un lado se oculta esa parte que tiene que ver con quiénes son los más perjudicados, cómo afecta a derechos humanos, y por otro lado también se oscurece todo lo otro que no aparece en general cuando se aborda el tema de la corrupción, que es lo que tiene que ver con la corrupción privada, la apropiación por parte de determinados sectores económicos, de sectores del Estado, de determinados negocios, que también es corrupción. Y por ahí la visibilidad de la corrupción. De hecho, vos fijate que toda la discusión sobre la corrupción de los últimos años es la discusión sobre el proyecto de ficha limpia. O sea, como si fuera un tema reducido a los mandatos de los políticos. Se asocia como un tema de la casta y nadie habla de los empresarios corruptos y de otro tipo de iniciativas que deberían tomarse y que no, y que no se visibilizan. ¿Por qué? Porque bueno, se utiliza como un ariete contra determinados regímenes de gobierno democráticos, y vos fíjate, cuando no es un gobierno popular, entonces ya la discusión pasa a un segundo plano, se desmantelan los órganos de control sin que eso trascienda ni se cuestione, desde quienes también en gran medida manejan los medios, que también utilizan esto como un argumento con tiempos estratégicos que no son claramente los intereses de todos, sino que hay una agenda que esporádicamente o que se maneja con tiempos que no son los del pueblo. Uh-huh. Porque yo me acordaba, hablando de corrupción, del caso del Correo, ¿no? Del Correo Central, de que la empresa Macri debía un montón de dinero que no había pagado, de los arreglos que habían hecho. Quiero decir, que se da la concesión, ellos no pagan, se acumula deuda, qué sé yo. Y él, desde el gobierno, lo que intentaba era... sí, y vos fíjate que todavía sigue dando vueltas. Sí, que ahora no lo lograron. Hubo presiones en su momento sobre la fiscal, hubo modificaciones en la designación de funcionarios que tenían que velar por recuperar esa plata o supervisar qué pasaba con eso. Sí, claramente. Es un caso de corrupción clarísimo donde, digamos, un empresario roba al Estado.
Y vos fíjate que es un tema que nunca estuvo en la agenda como un escándalo de corrupción. Escándalo, claro. Y era un montón de dinero mucha también, guita, ¿no? sí, mucha sí. guita. Es un buen ejemplo, digamos. Vos fíjate que es un caso que ese es otro problema. Pasa el tiempo y ya un escándalo va tapando a otro, pasan años y los casos terminan prescribiendo, la guita no se recupera nunca. Sí, además, digo, es claro el manejo de agenda que hay, donde al tener hegemonía mediática, entonces se toma cuáles son los temas de los que se habla y cuáles son los temas que simplemente no se habla. Nadie va a salir a defender esto. Nadie va a decir, no, está bien que no paguen lo que le deben al Estado. Pero desaparece. Se deja de hablar. Bueno, son estrategias, se silencian determinados temas, ¿no? Bueno, la lucha contra la corrupción en manos de la derecha es una lucha curiosa, porque hay corruptos pero nunca hay corruptores, ¿no? Entonces nunca está en evidencia la doble mano que existe en la corrupción gubernamental, porque además, por supuesto, como vos bien decías, Manuel, hay una apropiación por la derecha de este tema, que es una apropiación del tema de la corrupción estatal. O sea, la derecha nunca tematiza otras formas de corrupción y sobre todo transforma a la cuestión de la corrupción en una calle de mano única y en una calle de doble mano donde hay corruptos y corruptores. Si hay un coimero, tiene que haber un coimeante, ¿no? Sí, bueno, pero eso siempre queda en un segundo plano. Sí. De hecho, nunca se estableció el delito de corrupción privada, pese a que las convenciones internacionales establecen la obligación de incluir ese delito en la legislación penal, entonces solo está la corrupción pública. Digamos, claramente hay un sesgo en lo que tiene que ver con cómo se aborda la discusión sobre los temas de corrupción, porque precisamente el tema privado que está ahí, no se muestra de manera equivalente. De hecho, por ejemplo, el caso de Ficha Limpia es un buen ejemplo. Ficha Limpia es establecer una lista negra de funcionarios que cometieron hechos de corrupción y para ocupar cargos públicos y digamos, del sector privado, digamos, no tiene nada que ver. Este es el único tema de agenda que está una y otra vez, además de que se lo utiliza también como una estrategia de discusión política, cuando hay un montón de temas que no se abordan, que no están en la agenda del Congreso y que podrían ser más equilibrados. Ahora, es interesante esto que decías, de que la legislación argentina está solo parcialmente adecuada a los tratados internacionales que Argentina ha firmado sobre cuestiones de transparencia gubernamental y corrupción. ¿Desde cuándo estamos en falta con esto? ¿Cuáles son los...? Mirá, y ya 20 tantos años, o sea, en la Convención de Naciones Unidas se establece es uno de los puntos. Estamos en falta en un montón de cuestiones, porque las convenciones tienen un montón de previsiones que no pasan solo por el Código Penal, sino por un montón de temas que en Argentina vamos para atrás, en lo que tiene que ver con órganos de control, la autonomía de esos órganos, recursos, toda una agenda de mecanismos preventivos que nunca se tomaron en serio. Pero en la legislación penal, una de las recomendaciones es que se introduzca el soborno de funcionarios de empresas. Y eso nunca se introdujo. Yo cuando era diputado presenté un proyecto, pero nunca se votó. O sea, no prosperó. No prosperó. ¿Llegó a tener al menos despacho de comisión o fue algo que no lograste sacarlo? No, y no hubo consenso en ese momento, no hubo interés. El tema de la corrupción de alguna manera también era un tema que en ese momento tampoco era propiciado desde el gobierno. Y bueno, no había un interés convergente en introducir ese tipo penal. No circularon suficientes sobres por diputados para que les interese el tema de la corrupción. No, bueno, en todo caso sería todo lo contrario. Pero es un tema, no es un tema de corrupción de los diputados, es un tema de agenda política. De agenda política. Claro, sí. O sea, no es un tema, es un tema que se ve como problemático. Temas que además pueden afectar al sector privado son temas que
que se ven como posibles, digamos, cuestiones que pueden tener un efecto negativo sobre la financiación de las campañas. Entonces, es un tema que no... Incómodo. Que normalmente no prospera. Vos fijate que es una agenda ¿qué modificaciones importantes hubo en los últimos 10, 15 años? No vas a encontrar ninguna norma, bueno, salvo desde el momento de la ley de acceso a la información pública, que es relativa, que es un mecanismo preventivo, que encima era una rémora que la Argentina no tuviera una ley de acceso a la información pública y que este gobierno encima recortó. La verdad que no digamos, y una ley que hubo de responsabilidad de personas jurídicas por hechos de corrupción, que bueno, que también fue un paso adelante, no hubo más. Ahora, Manuel, me parece muy interesante este contraste que vos marcás, ¿no? Vos insististe mucho con Ficha Limpia, que básicamente es un proyecto que le quita a la justicia la responsabilidad de actuar en tiempo y forma, ¿no? Porque al eliminar de la posibilidad de ser candidatos a personas que están procesadas, al mismo tiempo se remueve un incentivo para que la justicia investigue y condene o sobresea en tiempos más o menos razonables, ¿no? Es peor, me parece. A ver, es un proyecto que evidentemente es marketinero, porque obviamente también hay un tema de insatisfacción de la gente respecto a la política y bueno, todo lo que sea vamos contra la corrupción, y queda, digamos, un tema que está instalado. El tema es que es como que se absorbió toda la agenda y tampoco se lo analiza críticamente. Yo creo que uno de los problemas es que genera un incentivo distinto, o sea, un contraincentivo, que es el de judicializar la política. Claro. Porque digamos, es otro ingrediente que fomenta de alguna manera tendencias a capturar o a politizar las designaciones del Poder Judicial, porque si vos con una decisión ni siquiera que no esté siquiera firme, podés excluir de la competencia política a tus competidores, bueno, eso genera un incentivo. Estamos diciendo, digamos, que nos quejamos de la politización de Comodoro Pi. Claramente está politizado Comodoro Pi, hay una manipulación, hay un sesgo político de las causas en Comodoro Pi, y en definitiva estamos dándole más poder y generando más incentivos para que haya más influencia en el Poder Judicial. Eso es lo que yo veo en ese proyecto como un problema, como un elemento negativo. Además de que el impacto que produce es relativo, porque ¿cuánta gente hay que esté condenada hoy por hechos de corrupción que se presente a cargos selectivos? O sea, Cristina Fernández. Creo que todo apunta ahí. Y claro, bueno, por eso es vergonzoso que haya un proyecto con una agenda de corrupción pendiente y con un desmantelamiento de órganos de control y demás. Es vergonzoso que estemos, que la discusión gire en torno a un proyecto en particular cuyos efectos son limitadísimos y encima que genera este tipo de contraincentivos. Lo que pasa es que es interesante porque la palabra corrupción ya está instalada y la verdad nadie profundiza mucho en qué sería corrupción y qué no sería corrupción, ¿no? O sea, cuál es el límite o hasta dónde la corrupción se tolera. Por ejemplo, yo saco 3 bolsas de escombros a la puerta de mi casa, entonces pasan los muchachos y dicen, no, eso no nos corresponde a nosotros. Eso tienen que llamar y, bueno, pero si me das para las gaseosas, capaz que los muchachos, bueno, y se lo llevan. Eso es un índice mínimo de corrupción de parte del trabajador y de parte del vecino que accede, ¿no? Quiero decir, y es fractal. Entonces, el tema es, creo yo, primero como una especie de autocrítica de decir, bueno, que la corrupción cuando te conviene está bien y cuando no te conviene está mal. O hay un límite, por ejemplo, de hasta cuánto una corrupción es aceptable, hasta qué monto de guita es una cosa aceptable y a partir de qué monto ya es una cosa que no está bien. Digo, me parece que falta toda una discusión honesta para plantear el tema. Sí, no me parece mal que se abra una discusión sobre los límites o sobre ciertas prácticas que son cotidianas, pero como políticas públicas, digamos, tenemos que empezar a pensar por lo grande, por la gran corrupción, sí. ¿No? Más allá de que es verdad lo que vos decís, que
también tiene que ver muchas veces con la ineficacia del Estado en llevar a cabo determinadas cuestiones. Y yo creo que hay una cosa de idiosincrasia donde todos lo aceptamos y a nadie lo escandaliza. Y esto es como, por eso lo tiro como una reflexión, porque a mí no me parece mal que si los pibes se pueden ganar unos mangos más, como si fuera una propina a un mozo, por hacer una tarea que en realidad no les corresponde, no es técnicamente tampoco corrupción. Pero entonces, bueno, hay una zona gris. Bueno, discutámoslo para por lo menos saber de qué estamos hablando, porque de repente un presidente de la nación tira en las redes sociales una propuesta de inversión donde no sé cuántos millones de dólares fueron, 91 millones de dólares fueron, no me acuerdo, una cifra así descomunal de gente, le afanaron la plata y se le quedó otro, y eso no genera escándalo. Eso... Bueno, bastante escándalo generó, ¿no? Bueno, pero yo me acuerdo, no sé, horas y horas hablando de cuánto costaban los zapatos que usaba Cristina o la cartera. Claro, ¿no? bueno, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, sobre la atención que prestan los medios, claro, según quien sea el involucrado en un hecho de corrupción. Porque digo, otro presidente, por mucho menos, tendría que haber renunciado. Sí. ¿No? Digo, sí, ahora, hubiera generado un escándalo mucho mayor. Un escándalo más grande. Y acá vos fijate que también se silencia el tema, se dan explicaciones que son pueriles y que son toleradas, nadie repregunta. Ahora, hagamos un ejercicio contrafáctico. Supongamos que este escándalo de Libra, la decisión del presidente de participar de esta maniobra de rug pull, ¿no? de incitar a las personas a invertir para inflar un activo que se planea derrumbar en su valor, permitiendo a que los que iniciaron la maniobra se embolsen, como se embolsaron inicialmente, algo así como 100 millones de dólares. Y el ejercicio contrafáctico que propongo es este. El presidente Javier Milei hace lo que hizo y vos te encontrás, como te encontraste en algún momento, o en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas o en la Oficina Anticorrupción. ¿Qué acciones le cabe a la persona que tiene esa responsabilidad frente a una acción como esta que llevó adelante el presidente? Bueno, formalmente hay abiertos en este momento instancias de responsabilidad. Uh-huh. Digamos, hay que hacer, digamos, acá hay que hacer una investigación sobre todas estas cosas que en realidad el periodismo está difundiendo, pero que bueno, en todo caso hay que corroborar y tienen que ver con la connivencia, con los que fueron los que llevaron a cabo uh-huh. El fraude, qué conexión había con funcionarios del gobierno, a quiénes, cómo se elaboró ese tuit de difusión, qué tipo de contactos hubo, qué registros hay de esos contactos, uh-huh. dónde fue a parar el dinero, cuál fue la ruta del dinero, es verdad que está depositado en una determinada cuenta, quién, a nombre de quién y quiénes son los que pueden operar esos recursos. O sea, digamos, todas cuestiones que en todo caso deben tener por objeto, por un lado, ver quiénes del gobierno estuvieron involucrados en este fraude, si alguno de ellos además se apoderó de dinero, y en todo caso, establecer los mecanismos de responsabilidad, uh-huh. Tanto responsabilidad por violaciones a reglas éticas como a normas penales. Uh-huh. Es muy grueso lo que ocurrió para pensar que cómo se presentó según la explicación pueril que da el jefe de gabinete, de que solo hubo una difusión interesada en el desarrollo del país y a la que se accedió de manera pública. Pareciera que, por todos los elementos que hay que tienen que ver con el contacto previo con quienes estaban claramente detrás de la maniobra, acá hay un mecanismo, hubo un acuerdo, sabía que iba a salir. Uh-huh. Si el presidente estaba al tanto de estas cuestiones, hay distintos niveles de responsabilidad. Hay una responsabilidad que puede ser una responsabilidad penal si él estaba al tanto de que esto era un fraude y participó. Hay una responsabilidad civil que es problemática porque
obviamente que si hay demandas por los perjuicios ocasionados, habrá que ver finalmente contra quiénes se dirige, siendo él presidente y habiendo participado en la difusión. Y después también está la responsabilidad política. Entonces, más allá de la cuestión penal, si él conocía el fraude, claramente hubo vínculos irregulares con personas de dudosa catadura moral. Claro, no, digamos, digamos, ¿cuál era el tipo de vínculo con este grupo de gente? ¿Y qué hace el presidente tuiteando como un energúmeno? Claro, pues yo iba a preguntar eso. Supongamos que no hubo estafa. Que podrían echarlo por inútil, por hacer lo que hizo, más allá de que conociera que que era un fraude, claro. por nabo. bruto, Sí, por nabo, sí. podrían echarlo. Si el presidente digamos, no tiene noción del lugar en el que está, ¿qué hace haciendo publicidad? Lo que pasa es que se tuitea encima, digamos, con la cantidad de tweets que profiere diariamente. Bueno, en este caso en particular, encima promovió un fraude, pero vemos que todos los días está agrediendo, insultando, diciendo tonterías. Bueno, en cualquier lugar mínimamente serio hay un tema de responsabilidad política que el Congreso debería hacer efectiva, más allá de lo que digan los fiscales, los jueces. No se hace por una cuestión de contexto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el contexto en este país cambia permanentemente. Porque yo lo que quería preguntar es esto. Pongamos que no hubiera habido una estafa, pero que el presidente se dedica a promover negocios donde él publicita tome Coca-Cola que refresca mejor. Claro, bueno, digamos, hay reglas éticas que establecen... Por eso, digo, me parece que ya hay... que establecen límites a los funcionarios públicos en lo que tiene que ver con promoción de intereses privados. Quizás en todo caso habría que ver si estas normas son suficientes. Claro, las normas van siempre detrás de los hechos. Habría que ver si son suficientes o habría que mejorarlas a partir de experiencias como estas, ¿no? Vamos a decir que las normas van detrás de los hechos, pero sí. la Fiscalía Anticorrupción existe, la Oficina Anticorrupción existe. Pero bueno, la Oficina Anticorrupción está totalmente diezmada. Es parte de la tarea de demolición del Estado que está llevando a cabo este gobierno. Las personas que están ahí están intentando escaparse de ahí. El que está a cargo es amigo del ministro de Justicia. Entonces, las expectativas que vos podés tener de que la Oficina Anticorrupción realmente haga algo y que controle el propio gobierno, ya con cualquier gobierno era así. Pero hemos visto cómo se ha ido degradando. Digamos, y ahora hay una degradación general del Estado que también, digamos, involucra a la oficina. Entonces, esos mecanismos no funcionaron, no están funcionando, no podían funcionar. No, la Fiscalía puede funcionar, puede investigar, hay que hacer un seguimiento a ver qué es lo que está investigando, y si se advierten límites habrá que ver si se hacen recomendaciones, el Congreso puede pedirle explicaciones, puede hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando con esas investigaciones a todo nivel. Hablemos un minuto del Congreso. Se va retroalimentando las cuestiones acá. Sí, claro. O sea, sí hay normas éticas que limitan eso, y si no son lo suficientemente claras habría que mejorarlas. Uh-huh. Claro. Pero bueno, nadie se iba a imaginar un presidente que haga eso, claro. Entonces te gana la realidad digamos, ¿qué está haciendo el presidente? ¿Qué hacen? Vos dirías que las reglas existentes no presuponen personajes de estas características. Y no solamente el presidente, yo que sé, veo gente del Congreso haciendo publicidad de hoteles, de marcas de ropa, legisladoras, legisladores. Claro. Sí. Y vos decís, que hacen canje en Instagram. Claro, entonces vos decís, bueno, digamos, seguramente que no hay una norma que lo regule, más allá de que la norma, la ley de ética pública es bastante genérica y trata de abarcar. Podría aplicarse. Pero bueno, quizás nadie se lo iba a imaginar que por arriba del jefe de gabinete haya un tipo que tenga un contrato de monotributista. O sea, ¿a qué legislador? Pero sin embargo las convenciones contra la corrupción, que lo que hay que tener en cuenta es la situación de hecho, no la situación jurídica. Entonces, la situación de Santiago Caputo tampoco es tan, digamos, está tan fuera de las previsiones legales, porque las convenciones claramente hacen referencia a situaciones de hecho, actuar, digamos, y está claramente ejerciendo función pública. Entonces, más allá de que tenga un contrato de monotributista, no está fuera de, que es una situación fuera del esquema de normas anticorrupción. Que es una situación que Esteban pero es una situación evidentemente irregular, que a nadie jamás la había imaginado como posible, sin embargo está ocurriendo, ¿no?
Cerremos con esto. Me interesa en un minuto tu evaluación de cómo se está comportando el Congreso con esta comisión, en particular cómo se está comportando Martín Menem. Antes de salir al aire tirabas un concepto interesante respecto de eso. Mira, nosotros tenemos una rémora en lo que tiene que ver con la función de control del Congreso. Nosotros no nos imaginamos que el Congreso, una de las funciones que tiene, que es muy importante, es la función de control. El Congreso, si vos ves los debates de legisladores, todos hablan de leyes que van a dictar, pero nadie habla de la función de control, de sentarse a ver qué pasa en el Estado. De hecho, la Constitución del 94 crea la Auditoría General de la Nación como un apéndice para el control, para dar la información al Congreso. Exacto. Para que controle. Como un insumo para que el Congreso pueda controlar. Bueno, pero en la práctica esto no funcionó nunca bien. La verdad es que el Congreso no tiene noción de que tiene que controlar. Los informes de AGN no se utilizan como un insumo para el laburo del Congreso. En general se le da poca atención a esos informes. Las funciones las funciones investigativas que puede desarrollar el Congreso en general son neutralizadas. O sea, hay ejemplos históricos, todos recordamos la Comisión de las Carnes, cuando fue el pacto Roca-Runciman, el asesinato en el Senado de la Nación, algunas otras más cercanas, Lilita y la Comisión de lavado de dinero. Pero en general es una función poco lucida del Congreso. O sea, el Congreso no ha venido estando a la altura de lo que tiene que ver con sus funciones de control y ha creado pocas comisiones investigadoras, generalmente porque también son neutralizadas, porque quienes están en el gobierno, si tienen el poder suficiente, neutralizan. ¿Y cómo han neutralizado? ¿Cómo está neutralizando esta Martín Menem? Y bueno, esta comisión investigadora que logró constituirse, la Comisión Investigadora de Diputados, ya que fue un caso avance, un logro del Congreso, y cuando todo parecía de que iba a haber una investigación y demás, están haciendo una suerte de gerrymandering en la integración de la comisión, porque empezaron a subdividir bloques de manera tal de tener más representación. Partieron bloques como la ley, la norma, la resolución de creación de la comisión dice que va a haber tantos representantes por bloque. En general las comisiones tienen que ser un reflejo de la integración de la composición de la Cámara. Entonces, lograron, mediante esta redistribución de los bloques, una paridad en la integración de la comisión. Y bueno, entonces esto hace que, fue un acomodamiento de los bloques a posteriori de la resolución de creación de la comisión. Entonces, este equilibrio de 14 contra 14 hace que la comisión no pueda avanzar. Si hay una paridad, va a ser difícil ver que esa comisión prospere. De hecho, todos saben lo que pasó hoy. O sea, no pudieron designar al presidente porque 14 dicen que tiene que ser uno, 14 tienen que ser otro, y ahí están empantanados. Es más, ¿te imaginás que si la comisión es presidida por alguien oficialista, que es lo que están postulando la mitad de los integrantes de la comisión, han logrado esterilizarla. La comisión podría citar testigos, pedir informes, supervisar qué es lo que hace la justicia con esto, instalar el tema, generar discusiones, pero bueno, digamos, salvo que haya una retrogradación a la integración de los bloques, o haya alguna manera, no sé, política de salir de este atolladero, estamos en un empate que la va a esterilizar. Okay. Bueno, y por último, no puede ser una casualidad del destino que el que está logrando esta esterilización de la comisión investigadora lleve el apellido Menem, un apellido que prácticamente es sinónimo de todo lo que estuvimos hablando habría que de preguntarle corrupción. al Congreso por qué le renovaron el mandato de presidente, cuando ya venía siendo, en la cancha le diríamos un bombero. Entonces, que le hayan renovado la presidencia a alguien que está claramente sesgado, que manipula todo el tiempo, que está jugando directamente al borde del reglamento o directamente contra el reglamento, que le hayan renovado el cargo de presidente de la Cámara, realmente es preocupante. Muchísimas gracias, Manuel Garrido, ya no sé si vamos a seguir acá, nunca sabemos, pero vamos ahora, Puricelli, usted se va a quedar por acá dando vuelta. ¿Vamos con música? Vamos con música, no sé bien qué es, pero algo que tiene que ver con el trabajo. Adelante, por favor.